¿Tú sabías que el miedo al fracaso puede ser más grande que el fracaso mismo? Hoy quiero hablarte de uno de los miedos más recurrentes que he escuchado en las personas. Fíjate que cuando yo pregunto a las personas a qué tienen miedo, porque digo, ¿qué es lo que hace que no llegues a tus metas? ¿Qué es lo que hace que no alcances tus resultados? ¿Qué es lo que hace que no estés en una relación? ¿Qué es lo que hace que no te compres la casa de tus sueños? ¿Qué es lo que hace que no estés trabajando en un puesto que a ti te gustaría, en una empresa o en un negocio o incluso en un proyecto propio? Y lo que escucho muchas veces es que me da miedo. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, pero uno de los miedos más grandes, que es el miedo al fracaso. ¿Cuándo se produce el miedo? Es muy simple y a su vez de tan simple podemos pensar cómo es posible que me esté pasando esto a mí. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el miedo que a ti te detiene? Por ejemplo, miedo a que me vaya mal, miedo a que me dejen. Entonces, como tengo miedo a que me vaya mal, mejor ni lo practico ni lo intento porque no sea cosa que no suceda, que no funcione. O miedo a que me dejen en una relación. Entonces me callo cosas, me guardo cosas, no digo, pretendo estar de acuerdo en todo cuando muchísimas veces no es así, no lo estoy. Y entonces justamente uso al miedo como una excelente excusa para no hacer aquello que para mí sería importante. ¿Y por qué te digo uso al miedo? Porque todos en alguna forma, en alguna medida tenemos miedo. Hoy le preguntaba a algunas personas a qué le tienen miedo. Uno me decía al fallecimiento de mi mamá. Tengo miedo a que se muera, a que mi relación de pareja termine. Otra persona me dijo que tenía miedo a fracasar en su negocio o poner un negocio y que no suceda, no funcione. Entonces mejor ni lo hace porque la sensación de fracaso sería tan grande que no sabe si lo soportaría. Entonces mi reflexión es, ¿está el miedo decidiendo por mí? ¿O yo uso el miedo como una excelente razón para no hacer aquello que quiero hacer? Fíjate, una de las cosas más importantes del miedo es contar con recursos. ¿Cuándo yo tengo miedo? Cuando la amenaza la considero tan grande y los recursos que yo creo que tengo son más chicos. Entonces, esa brecha, esa distancia entre la amenaza que significa la toma de riesgo es más grande que los recursos con los que yo creo que cuento. Entonces, hay una buena noticia. La buena noticia es que el fracaso puede ser una de las herramientas más poderosas con las que contemos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hacer algo porque siento que no tengo los recursos, por en algún momento, no sé, tengo miedo a perder el trabajo. Lo pierdo, me corren, me echan y me quedo sin trabajo y luego salgo adelante vendiendo cosas, conociendo gente nueva y demás. Ese miedo posiblemente ya no esté porque sé que lo pude manejar o lo pude enfrentar. El tema es el día antes, no es el día después. El tema es cuando frente a determinadas oportunidades sigo esperando a la mejor oportunidad, a que yo no corra riesgos, a que sea seguro. Es como decir, voy a entrar a una relación de pareja siempre y cuando me aseguro en que va a funcionar y que va a ser el amor de mi vida, la persona adecuada, la persona indicada, y en ese momento ahí sí me voy a meter en esa relación. Ahora, es ridículo porque hay personas que toman todos los resguardos, todos los recaudos, y así toda la relación no funciona. Hay gente que dice, yo voy a poner un restaurante, ya analicé, hice un estudio de mercado, sé los colores que se usan para un restaurante, voy a tener tantos meseros, voy a hacer esto, tiene todo calculado, medido y demás. Pone el restaurante y no funciona. Porque ni siquiera sabemos bien por qué las cosas sí funcionan o por qué no funcionan. El lugar, la situación, la competencia, la época del año, tal vez el trato de los meseros. O sea, son muchos elementos que constituyen hacer que algo funcione. Ahora, si yo vivo buscando la seguridad, la mala noticia es que no hay. Simplemente corro el riesgo y una vez que tengo un resultado, puedo ver que sí funcionó, pero también puedo ver que no funcionó. Y sobre todo la carnita de esto, el secreto de esto es ver lo que no funcionó. Fíjate,
La mayoría de los libros de éxito, de realización, de liderazgo, todos hablan de los triunfos. Para que te vaya bien tienes que hacer, no sé, 360 grados, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bla, bla, bla. Pero yo no he visto que haya tanta cantidad de libros destinados a enseñarnos cómo fracasar exitosamente. Es decir, cómo tener fracasos exitosos, porque los fracasos también constituyen la escalera al éxito. Yo cuando leía la biografía de Walt Disney, que lo corrieron de los estudios, que no lo querían contratar, que se quedó sin dinero, etc. O sea, tuvo que buscar otros caminos. Muchas veces el fracaso nos obliga a buscar opciones por otro lado. Tal que si no hubiésemos fracasado, por ahí tendríamos un resultado mediocre. Entonces, el gran maestro, el gran fracaso, puede hacer que nos demos cuenta que fracasar también es valioso. ¿Qué pasaría si compramos libros sobre cómo fracasar? ¿No? Es como fulano de tal fracasó en esto y luego lo reconvirtió en esto. Fulano de tal fracasó, pero que nos diga el valor del fracaso. ¿Tú crees que entonces seguiríamos teniéndole miedo al fracaso? El miedo a que una relación de pareja no funcione, el miedo a poner un negocio y que no funcione, o posiblemente saber que el fracaso también es parte del éxito. Yo no conozco en las biografías que he leído de gente sumamente exitosa que haya sido como simplemente una escalera que va así. No, tienen subidas, bajadas como un serrucho, subidas y bajadas y luego van creciendo. No conozco personas, yo me acuerdo cuando Elon Musk presentó ese carro irrompible que dijo esta camioneta no se rompe por nada del mundo, y agarró un martillo y lo estrelló contra una de las ventanas y se rompió en ese momento. ¿Qué hubiese pasado si Elon Musk dice, no, esto fue un fracaso, porque fue un fiasco, todo el mundo se burló de él, pero hoy lanza cohetes al espacio, hoy tiene una compañía que antes era Twitter, que parecería que incluso cuando hace que las acciones bajen, tiene alguna razón profunda de por qué busca eso. No solamente fabrica autos eléctricos, o sea, nada de ningún fracaso lo detiene, pero porque seguramente en su manera de ver el mundo, el miedo al fracaso no tiene lugar, porque ¿cómo sería temer a algo que puede ser que suceda o que puede ser que no suceda? Te pregunto a ti, a ver, ¿cuántas veces tú quisieras hacer algo pero usas al miedo para detenerte y no avanzar? ¿Cuántas veces tuviste la ilusión de hacer algo y te quedaste con las ganas de probarlo? Yo hace muchos años tuve varios fracasos y fueron fantásticos. Uno de los fracasos era que yo quería ser actor, pero en comedias musicales, ¿ok? Entonces me fui a estudiar a una academia de comedia musical donde había que bailar y había que cantar. Todos mis compañeros y mis compañeras venían de estudiar canto lírico y demás, y otros venían de hacer baile clásico. Entonces cuando el profesor decía van a hacer tal paso, yo no tenía ni idea, ni sé cómo me aceptaron ahí, pero bueno, yo quería probarme, hasta que el profesor un día me dice, y este es el hombre más importante en Argentina de la comedia musical, se llama Pepe Cibrián, y me dijo, Hugo, ven, sí, mira, tú nunca vas a cantar, nunca vas a bailar, pero no te preocupes porque eres muy simpático, así que usa eso en tu favor. Cuando yo cuento esto, me dice, pero qué cruel, ¿cómo te dijo eso? Y yo dije, no, me ahorró un montón de años, porque era patadura y aparte porque yo quería sacarme las ganas de ver que quería hacer algo y quería ver si servía. Hasta me presenté a castings donde de repente había como 4 escalas y de repente hasta pasaba la segunda o tercera y después ya me descartaban. Pero en lugar de sentir un fracaso, yo decía, wow, qué padre. O sea, era, ¿qué pierdo si me presento? ¿Y qué gano si me presento? Aunque me corran, no importa. ¿Por qué? Porque yo me consideraba muy tímido. Entonces, para mí un reto importante en mi vida era correr riesgos, mostrarme, que la gente me viera, me criticara, salirme de la timidez. Claro, yo no sabía cantar porque cuando me tocaba estar frente al público, la voz se me iba para adentro. Yo jamás me imaginé que iba a terminar dando entrenamientos a cientos o miles de personas, poniendo mi voz al servicio de la gente. Cuando la gente me decía, oye, me encantó tu voz, qué padre, como me gustó mucho, o sea, nunca me voy a olvidar, me voy a llevar tu voz conmigo. Y yo me decía, ay, me están tomando el pelo, esto no es cierto, o sea, tengo una voz horrible. Hasta que un día
me di cuenta que yo podía aceptar la voz que tenía y un día elegí pensar, bueno, mi voz podrá no ser la mejor ni la del locutor, pero mi voz es única. Cuando alguien me escucha sabe que soy yo. Me inventé esa historia. ¿Para qué? Para trascender, para no quedarme con el miedo al qué dirán, a qué va a pasar y si no me contratan. El otro día me llama una persona y me dice, oye, ¿podrías dar esta plática para tal empresa grande? Sí, claro. Le mandé un video y demás y me dice esta persona, se fueron por otro speaker. Es decir, eligieron a otro, ¿no? Como diciendo, no te eligieron a ti. Me dolió que me dijeran se fueron con otro speaker, como diciendo, hay otro mejor que tú. Y por otro lado dije, qué padre, porque hoy, a pesar de que me dolió 3 minutos. En otro momento hubiese sido, sí, es cierto, hay gente que son muy buenos, yo no doy el ancho, lo que sea. Dije, no, qué bueno, porque cuando entendí que de repente cuando van por otro speaker es por el perfil, por edad, por el público, por los temas que trata. O sea, pueden ser infinitas las posibilidades. Otro fracaso fantástico que tuve fue cuando yo vengo de una provincia que se llama Misiones, me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser como Ciudad de México. Yo era provinciano y venía de la provincia y quería triunfar en la capital. Y entonces yo me había graduado recién de abogado y andaba buscando trabajo de abogado. Nadie me daba trabajo. O sea, yo iba y decía, me presento, acá está mi currículum, soy abogado recién graduado. Pasé tanta hambre, pasé tantas necesidades, que un día ya no conseguía trabajo y ya no tenía dinero y vivía en un hotel, en una habitación de hotel. Y fui a buscar trabajo, escuchen esto, como velador. En Argentina se le dice sereno, o sea, alguien que se queda en las noches cuidando un estacionamiento. Y entonces la persona que me entrevista me dice, ¿por qué vienes a hacer esto? Acá dice que eres abogado. Y le dije, lo que pasa es que estoy desesperado porque ya no tengo que comer, ya no sé qué hacer. Y me dijo, te quiero decir algo, yo con gusto te contrataría, pero yo sé que en 2 meses ya no estás trabajando con nosotros, porque estás sobrecalificado para este trabajo de cuidar carros en un estacionamiento. Y yo me sentí estúpido porque por un lado me sentía, o sea, doy para más y yo me estoy haciendo tan pequeño y tan chiquito y tan insignificante. Y por otro lado es que si no, ¿qué voy a hacer? Entonces eso me llevó a proponerle a una amiga que era abogada también, hacer trámites para abogados que estuvieran en el interior de la República Argentina. Y creamos una pequeña empresa de trámites judiciales con los que empecé a salir adelante y empecé a cobrar mis primeros pesos. En ese momento para mí significó volver a tener dónde vivir, qué pagar, etc. Pero fíjense, yo estuve dispuesto a todo, es decir, voy a cuidar los carros en la noche. Y me dice, está sobrecalificado. Y por otro lado digo, bueno, pero no todos los abogados trabajan de abogados. Hay ingenieros que trabajan de taxistas, hay doctores que trabajan en otras cosas justamente porque al no conseguir una plaza, un lugar, en lugar de quedarse o salir a robar o hacer algo indebido, prefieren hacerlo de una manera legal, una manera decente. Entonces, hoy yo te diría, entre otros fracasos, cuando en Argentina hubo algo que se llamó el corralito, que fue que todo lo que teníamos, bueno, me había ido muy bien en la profesión como abogado y pude cobrar dólares y pude cobrar honorarios y la verdad es que yo estaba feliz y contento y pude poner mi dinero en el banco, legal, todo lo que había ganado de toda mi vida. Y un día el gobierno dice, un día viernes, dice, a partir de hoy ya nadie puede sacar su depósito de los bancos. Ese dinero queda adentro. Así que de la noche a la mañana me quedé pobre en una noche y no pude recuperar ese dinero. Pero yo ya había aprendido que si lo pude crear una vez, lo puedo volver a crear 1 y 1000 veces. Entonces, si hoy me quedo sin dinero, sin trabajo, sé que de alguna manera voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo. Con la pandemia pasó lo mismo. Yo todo lo que hacía era presencial, así que de buenas a primeras un día sucedió que ya no tenía ningún trabajo para hacer. Ya las personas no se podían reunir. Sin embargo, busqué internet, busqué posibilidades, me capacité, estudié de cómo dar cursos a través de internet y la verdad es que, de hecho, los últimos años me ha ido muy bien con esto.
Ahora, yo podría cerrarme, como pasó con muchas personas que se dedican a lo mismo que yo, y dedicarme a otra cosa. Y yo dije, no, porque yo tendría que dedicarme a otra cosa. Si yo, zapatero a tus zapatos, soy bueno en esto, tengo que buscar un camino nada más que sean diferente. El camino para llegar a los resultados. Los entrenamientos que yo hago, a mí me explicaron un día que mucha gente logra en pocos días lo que tal vez en una terapia les lleve mucho tiempo. Y a mí me explicó una vez una persona que me estaba entrenando y me dijo, lo que pasa es que la manera de llegar a los resultados es otra. Me dijo, ¿tú te acuerdas de Cristóbal Colón? Sí. Cristóbal Colón llevó prácticamente 2 meses y algo llegar de España a las Américas, ¿no? Prácticamente. Algo más de 2 meses. Hoy, llegar de España a América te puede llevar 10 horas. ¿Es que los continentes se acercaron? No. Es que la manera de llegar a los resultados ha cambiado. Entonces, a mí me da muchísima esperanza hoy que la tecnología nos puede apoyar, que aprender cosas nuevas nos puede apoyar, que estar dispuesto a correr riesgos, que estar dispuesto a enfrentar nuestros miedos más profundos, como exponernos, exhibirnos, que la gente hable mal de nosotros, quedar en ridículo, que la gente... un día me dicen, ¿a ti no te da miedo hacer el ridículo? Y yo dije, no, si los payasos hacen el ridículo y ganan dinero, si los humoristas hacen el ridículo y ganan dinero, yo también. Si la gente en internet está haciendo el ridículo y tiene suscriptores y demás, como porque a mí me daría pena. Entonces, hoy te diría, usa el miedo a tu favor. Usa el riesgo, porque fíjense, la gente dice el que no arriesga no gana, pero cuando llega el momento de arriesgar, nadie quiere arriesgar. Entonces, ¿cómo? ¿No será que es solamente una frase que usamos como diciendo, si me llegara a tocar, yo lo haría, pero mientras tanto sigo en mi zona cómoda, mi zona de confort? Contarte estos fracasos hoy, para mí es revivir momentos gloriosos de mi vida donde no sabía para dónde, no sabía qué iba a hacer, pero ¿sabes qué? Siempre hay una salida. Si estamos dispuestos a ser creativos, si estamos dispuestos a correr riesgos, si estamos dispuestos incluso a hacer algo que yo, desde mi egocentrismo, no sé cómo se llamaría, yo no quería pedir apoyo de nadie. Un día, cuando empezó la pandemia, pedí dinero prestado a una persona muy, muy querida por mí. Me dijo, por supuesto que te voy a prestar. Y yo me sentí esa vez como cuántas veces en mi vida, por no pedir apoyo, por mi soberbia, por pensar que no le tengo que pedir a nadie, eso me hace mejor, me di cuenta que pedir, que colaborar, que pedir apoyo a otras personas también puede ser una gran decisión en los momentos difíciles. Entonces, te diría hoy, correr riesgos está padre. Fracasar está buenísimo porque el fracaso nos puede llevar al éxito. Obvio, no queremos fracasar porque queremos que nuestra vida sea como línea recta, un paso tras otro, tras otro, tras otro, cuando en realidad la vida es sinuosa, sube, baja, nos caemos, nos levantamos y avanzamos igual. ¿Vas a seguir teniendo miedo al miedo o vas a seguir esperando a que todas las cosas estén acomodadas y en perfección o en perfecto orden, o a estar completamente preparado para tomar acción? ¿No será que la oportunidad la tenemos frente a nuestras narices todos los días y que por usar al miedo como una excusa no hemos avanzado? ¿Qué negocios te estás perdiendo de hacer? ¿Qué sociedades te estás perdiendo de emprender? ¿Qué relaciones de pareja con alguien que realmente te guste y con quien quieres tu vida? No con quien sabe que te va a decir que sí. Porque, ojo, con este tema de tomar riesgos, mucha gente me dice, bueno, es lo que había. Le digo, ¿tú te hubiese querido casar con alguien más? Sí, la verdad de quien yo me enamoré era fulana de tal y esa me encantaba. ¿Y por qué no fuiste con ella? No, porque yo sabía que me iba a decir que no. Nuestros miedos más grandes muchas veces revelan solamente que no estamos creyendo en nosotros mismos. Y la única manera de empezar a creer es juntar evidencia. ¿Cómo juntamos evidencia? Tomando acciones, tomando decisiones, buscando resultados. Y que los resultados nos digan qué falta, qué sigue y qué es posible para cada uno de nosotros. Y como dice una amiga mía, ¿qué más es posible? Esta noche o este día que estás viviendo hoy es una gran oportunidad para enfrentar tus miedos más grandes y deshacerlos. Y decir, gracias, miedo, por haber estado ahí acompañándome. Ya no te necesito. O cuando te necesite, te llamo porque seguramente va a haber otra cosa
en este camino que es la vida, donde se van a presentar situaciones nuevas, novedosas, siempre y cuando estemos dispuestos a expandirnos, a correr nuestros horizontes, a empujar las paredes que muchas veces son cómodas porque nos mantienen seguros, pero dentro de lo conocido, y ahí no hay nada nuevo para nosotros. El miedo puede ser un gran compañero y decirle, gracias miedo, como sé que es una amenaza, yo voy a empezar a trabajar en algo que se llama mis recursos. Voy a seguir subiendo, mejorando mis recursos para que en algún momento o mis miedos son más grandes que yo o mis recursos pasan a ser más grandes que mis miedos. Gracias por acompañarme. Me puedes encontrar en YouTube como Hugo Pereira Podcast, también en Instagram como Hugo Pereira Training. Y quiero que sepas que todo el tiempo podemos ver señales que nos acompañan en todas partes. ¿Qué pasaría si cada cosa que ves en tu vida es una señal que te dice, sigue adelante, sigue la flecha? Adelante.